Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Presente aquí Buena- desde República Dominicana. Saludos, don Juan, a República Dominicana. Saludos, bienvenido. Gracias. Buenas noches. República Buenas, don Dominicana. José. Muy bien. Bienvenido, don José Rosario. Gracias. Ok, vamos a dar inicio a la lección de hoy. Hoy tengo un problemita aquí con la computadora, entonces tuve que desactivar la cámara porque no me estaba dejando generar el trabajo. Entonces vamos a trabajar la sesión de hoy sin cámara presente. Pero lo importante es que sí nos estamos escuchando. Y cuéntenme, ¿cómo les ha ido con lo que hemos hecho en las lecciones anteriores, lo que hemos visto? ¿Ha sido entendible? ¿Les ha servido? Sí, estamos agarrando ahí eh, al paso, pero estamos asimilando. De hecho, yo particularmente soy electricista, pero hay cosas que uno se refresca la memoria y otras que uno no la conocía porque uno no lo sabe todo, porque de eso se trata el curso, para incluir todo lo que es electricidad, especialmente incluyendo los planos. Ah, ok, perfecto, Juan, ¿no? Me parece excelente. De hecho, les compartí por ahí el material didáctico también para que lo tengan por ahí para hacer consultas y demás. Y hoy vamos a estar trabajando con algunas matrices en Excel que también les voy a estar compartiendo ahí en los grupos para que ustedes las puedan trabajar en sus lugares. Entonces, empezaremos precisamente viendo algunas matrices en Excel y cómo nos pueden facilitar muchísimo la vida en el caso que nosotros queremos incursionar en realizar un diseño eléctrico de una instalación. Y hablamos de una instalación porque esto que vamos a ver se aplica prácticamente a cualquier tipo de instalación. Obviamente ya cuando estemos en la parte de diseño del plano eléctrico lo haremos enfocado en una residencia, en una vivienda, pero todos los conceptos y todos los pasos que nosotros vamos a estar viendo por acá, pues también los estaremos aplicando tanto para el área comercial o para la parte industrial que nosotros también podemos aplicarlo correctamente en cualquier campo de la vida que nosotros queramos hacer algunos trabajos específicos. Lo importante es que estas matrices que vamos a ver, lo que nos hacen es facilitarnos enormemente el trabajo a la hora de nosotros realizar un diseño. Y vamos a empezar viendo esta matriz que tenemos en pantalla, que se llama, esta es la matriz que se llama de equipos consumidores. Porque al final de la lección anterior estuvimos comentando de que cuando nosotros queremos hacer el diseño de una instalación eléctrica, sea el tipo que sea, o nos contratan para realizar la instalación eléctrica de cualquier aposento, cualquier residencia o cualquier inmueble, lo primero que nosotros tenemos que tener a mano es información. Tenemos que recabar la mayor cantidad de información para ver algunas cosas esenciales en nuestra instalación eléctrica que nosotros debemos de considerar. No podemos aventurarnos a ir a hacer el diseño como tal desde cero sin antes tener información muy relevante. Entonces dijimos que nos teníamos que reunir con el propietario del inmueble y por parte de él nosotros empezar a recabar información. Teníamos que saber, importante, cuál eran las dimensiones del inmueble, ¿verdad? Cuánto es el área que íbamos a trabajar, si era de una planta, si es de dos plantas o tres plantas, si va a tener antejardín, si va a tener un patio posterior,
si va a tener algún taller de soldadura, si va a dejar alguna prevista para algún taller a futuro o algún negocio o alguna otra cosa. O que es de una única planta y quiere dejar prevista para a futuro construir una segunda planta. Entonces, cosas por así es información que nosotros necesitamos recabar del propietario del inmueble para saber cuál es su pensamiento y cuál es su proyección. Adicionalmente, pues necesitamos saber del propietario de ese inmueble, cuál es su capacidad económica también, ¿verdad? Porque muchos de los materiales nosotros le podemos recomendar utilización de materiales en específico dependiendo de la capacidad económica del propietario. Por ejemplo, por decirles algo así muy básico, eh, si el propietario no tiene suficiente dinero o quiere minimizar el costo de la obra eléctrica, por ejemplo, entonces puede decidir construir todo mediante conductores de aluminio. En la serie 8000, que es la serie que se permite en el código eléctrico. Bueno, acá en Costa Rica, no sé en otros países, pero acá se permite construir mediante la serie 8000. Entonces, eso lo que representa es que el costo económico de los conductores se va a reducir tamaño poco, va a ser sustancial. A diferencia de si hacemos toda la construcción mediante conductor de cobre tradicional. Entonces, cosas así por el estilo son las que nosotros tenemos que ir tomando en consideración desde el inicio de la obra o desde el inicio del contrato para poder entonces guiar incluso al propietario del inmueble sobre algunas recomendaciones, equipos de protección que se pueden utilizar, cuando sí, cuando no, cosas así por el estilo que nosotros vamos a ver. Entonces, tenemos que tener claro cuál va a ser las dimensiones del inmueble, eso es lo primero, si es de una planta, si es de dos plantas, etcétera, y todo lo que hemos visto. Pero adicionalmente nosotros tenemos que saber qué equipos se van a estar conectando en ese inmueble, porque las instalaciones no se hacen al azar, o sea, las instalaciones eléctricas tienen que hacerse con algo de referencia, tener algo de referencia. Y una persona que tenga un buen poder económico, o sea, que tenga suficientes recursos, probablemente va a tener equipo más sofisticado o equipos más modernos o más sofisticados en su vivienda y mayor cantidad. Una vivienda tradicional, una vivienda común y corriente, pues probablemente tengamos dos pantallitas de televisión o incluso una pantalla de televisión, porque tal vez tengamos dos recámaras o tres recámaras cuando mucho. Una vivienda ya de una persona que tenga mayor poder económico probablemente tenga 5 o 6 habitaciones y en cada habitación va a tener su pantalla de televisión y en cada habitación va a tener su aire acondicionado, más la sala o va a tener una sala de estar, una sala de estudio, etcétera. Entonces, las condiciones económicas también son fundamentales para poder empezar a conocer qué se va a conectar a la instalación eléctrica, qué tipo de equipos y poder empezar a dimensionar un poco la instalación eléctrica. Entonces, esa información, aunque no es costumbre nosotros solicitarla al propietario del inmueble, también es muy relevante. Y para eso tenemos esta pequeña matriz que se llama matriz de equipos consumidores, en donde nosotros podemos empezar a realizar un listado de algunos equipos que se van a instalar para poder calcular su consumo mensual e incluso poder darle una especie de pronóstico al cliente, decirle, mire, con base a todo lo que usted tiene en su vivienda o que va a instalar en su vivienda, su consumo mensual va a ser de tanto, económicamente, monetariamente, y el anual también va a ser de tanto. O sea, entonces podemos darle un pronóstico. Y podemos nosotros también dimensionar los circuitos con base a esta información que ya vamos a recabar. La otra forma en que nosotros podemos utilizar esta matriz que vamos a ver es mediante hacer auditorías energéticas. O sea, si nos llaman de una vivienda, por ejemplo, y nos dicen, mire, es que tenemos un problema
que estamos consumiendo mucho, o sea, el recibo, la facturación mensual me está llegando muy alta y entonces yo necesito que usted me haga una revisión para ver por qué está tan alta la facturación. Entonces, dentro de la auditoría energética, lo que uno hace es un censo de cargas y en ese censo de carga, pues uno lo que hace es, en una matriz como esta, hacer un resumen de todos los equipos que están conectados en la vivienda y con esto tener más o menos un porcentaje de cuánto es o cuánto debería de ser al menos el consumo mensual y saber si está dentro de los parámetros correctos o está fuera de esos parámetros. Podríamos identificar, por ejemplo, algunos equipos que están consumiendo de más porque están conectados mayor, etcétera, etcétera. Entonces, la matriz nos va a servir para diferentes situaciones en la vida real. Entonces, por eso es importante tener una matriz como esta como herramienta de trabajo a futuro. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener en esta matriz? Bueno, tenemos, así como la estamos viendo en pantalla, voy a hacerlo un poquito, voy a ampliarla un poquito más para que se logre apreciar un poquito mejor por acá. Ok, en la matriz nosotros vamos a tener una primer columna donde vamos a poner el equipo. Tenemos el voltaje de alimentación de ese equipo, luego la potencia en watts, luego las horas de uso diario, el consumo en watts hora o vatios hora, el consumo en vatios por mes, el consumo en kilowatt o kilovatios por mes y el precio en kilovatios hora mensual y también el anual. Entonces, vamos a ver por qué lo hacemos de esta forma. Bueno, primero, tenemos que diferenciar todos los equipos de acuerdo a su función dentro de la vivienda. En este caso estamos hablando de una vivienda unifamiliar, una vivienda sencillita. Entonces, ¿cuál es su función? ¿Cuántas horas se están utilizando y cuál va a ser su potencia? Una vez que tenemos eso, tenemos que definir, obviamente, en estas horas de uso diario, cuántas horas están utilizando esos equipos para poder cuantificar el consumo de watts por hora, porque el consumo o la facturación que nos realizan las distribuidoras, las empresas eléctricas, se realiza mediante el kilowatt hora. Ellos usan múltiplos de 1000 para el kilowatt hora y entonces ellos lo hacen en relación al tiempo, en relación a una hora. Así es como nos miden y como nos van a facturar las empresas eléctricas. Entonces nosotros podemos empezar a dimensionar o podemos empezar a hacer un censo de carga de una vivienda y empezar, por ejemplo, bueno, en algunos países no tenemos, no se utilizan aires acondicionados comúnmente en viviendas, por ejemplo, en el caso nuestro. En otros países no utilizan cocinar con energía eléctrica, sino que cocinan con gas y así por el estilo. Pero lo vamos a hacer como si lo estuviéramos aplicando, digamos, para Costa Rica, en este caso, cuáles son los consumos tradicionales en Costa Rica. Entonces, para tomarlo como referencia, y ya cada quien lo va adaptando a su entorno, a su país. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros cocinamos con electricidad mayormente. En las viviendas cocinamos con electricidad, entonces vamos a tener una cocina eléctrica. Entonces anotamos cocina eléctrica acá como el primer equipo. Generalmente utilizamos un voltaje de 240 voltios para nuestra cocina eléctrica. Y las cocinas eléctricas en Costa Rica están normadas, o sea, nuestro código nos norma que deben de ser mínimo de 8000 watts de potencia. Esa es la potencia máxima, perdón, la mínima establecida para las cocinas eléctricas. Pero si yo pongo aquí los 8000 watts de potencia, eso lo que querría indicar es que la cocina, todos los implementos de la cocina van a estar funcionando al mismo tiempo y en la vida real no sucede eso. O sea, el horno, por ejemplo, se usa esporádicamente cuando se cocina pan ahí una vez a la semana. Cuando cocinamos los alimentos, generalmente se utiliza 1 o 2 discos al máximo.
¿verdad? Y algunas cocinas incluso únicamente vienen con 2 discos, algunas vienen con 3 discos, con 4, pero aunque tenga 3 o 4 discos, generalmente se utilizan solamente 2 discos. Entonces no vamos a poner los 8000 watts de potencia porque en realidad no estamos utilizando esa cocina full, o sea, todos sus implementos full. Entonces, en este caso le vamos a poner, vamos a ponerle 2250 watts de potencia. Vamos a irlo haciendo así más o menos un cálculo aproximado. Como si estuviesen trabajando 2 discos normales, 2 discos, uno pequeño y uno grande. Generalmente los discos van a andar entre 1200 watts a 1000 watts o máximo 1500 watts dependiendo de la cocina y el fabricante. Entonces, en uso diario, yo digo, bueno, la cocina la vamos a estar utilizando para cocinar en la mañana alimentos, una media hora al mediodía y una media hora a la tarde. Entonces, estaríamos hablando de hora y media, una hora y media. Entonces, le vamos a poner que hora y media. Entonces, 1,5. Utilizamos la coma para que el sistema, como pueden ver, me calcule automáticamente el consumo por watt hora, el consumo mensual y el consumo en kilowatt mensuales. Entonces, automáticamente ya me está calculando, cuando yo le di estos parámetros de acá, me está calculando el consumo mensual. Y si notan ustedes, en la sección de equipo, voltaje, potencia en horas está en un color como gris y lo demás está en un color blanco. Eso quiere decir que lo que está en color blanco, que contiene fórmulas, eh, está protegido. O sea, no podríamos escribir en esto porque nos va a salir una restricción porque aquí tenemos fórmulas. Entonces, lo que vamos a completar es únicamente lo que está en color gris, darle la información necesaria para que la plantilla automáticamente me calcule los demás datos que yo necesito para mi plantilla. Entonces, ella ya me calculó el consumo en kilowatts mensuales. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos el precio del kilowatt hora. Como lo estamos haciendo para Costa Rica, lo tenemos en colones. Por eso vemos el signo de colones. Si es para otra región, pues le van a poner el signo de dólar, el signo de quetzal, el signo de la moneda de cada país. Entonces, este dato que dice precio del kilowatt hora, ese dato lo vamos a sacar de nuestro recibo o nuestra facturación mensualmente. O si no lo tenemos, se lo solicitamos a las empresas que nos está brindando el servicio. Y es muy fácil de obtener porque, por ejemplo, si yo tengo una facturación de un mes donde me dice, por decirte algo, 50,000 colones, la facturación total, y la misma facturación me dice que consumí 400 kilowatt hora, lo que tengo que hacer es dividir entonces esos 50,000 entre los 400 kilowatt hora y eso me va a dar el costo de cada kilowatt hora. Entonces, este dato lo vamos a conseguir en la facturación. En el caso de Costa Rica, el promedio anda por unos 85 colones el kilowatt hora. Entonces, acá en la que está de color gris también, que es la que podemos editar, ponemos el precio del kilowatt hora y automáticamente nos va a calcular entonces cuánto representa esa cocina eléctrica en costo mensual y cuánto va a ser el costo anual para ese equipo que tenemos acá. Y así lo vamos a hacer para todos los equipos. Y arriba en la que está en color verde, nos está dando ya la sumatoria de todos los equipos que nosotros incluyamos acá. Entonces vamos a tener el costo mensual y el costo anual de la facturación que nosotros deberíamos tener. Entonces nos vamos a venir por acá nuevamente al inicio y vamos a poner otro equipo. Por ejemplo, nosotros el agua también la calentamos la utilizamos caliente, el agua caliente por medio de electricidad, no utilizamos el gas. Entonces vamos a poner el calentador de agua. El calentador de agua. Entonces también está alimentado a 240 voltios y la norma me dice a mí que debe ser de al menos 6,000 watts de potencia. Hay de diferentes potencias dependiendo de la marca y del fabricante.
hay de 6.000, de 9.000, de 12.000, de 7.500, hay diferentes potencias. En este caso, yo le voy a poner lo que dice la norma, 6.000. Esa va a ser el consumo en potencia. Y en horas de uso diario, eso depende mucho de cuántas personas, por ejemplo, habitan en la vivienda. Por ejemplo, si son 3 personas, podríamos decir que tardan 15 minutos cada persona duchándose en la mañana. Entonces estaríamos hablando de 45 minutos. Si es utilizado también para otros servicios de la vivienda, por ejemplo, para fregadero, para lavar ropa o para otras actividades en el baño, si hay, por ejemplo, una tina, un jacuzzi, cosas así por el estilo, entonces tendríamos que realizar el cálculo para cada uno de esos elementos. En este caso, yo voy a decir de que habitan en la vivienda únicamente 2 personas que tardan 15 minutos cada persona en ducharse en la mañana y eso representa entonces media hora. Entonces, media hora yo lo voy a poner como 0.5, 0,5. Recuerden, utilizamos la coma para que el sistema lo detecte y realice las fórmulas correctamente. Entonces, ahí está la media hora y entonces me está diciendo que ya con el costo mensual, ese calentador va a representar en mi factura 7.650 colones del total de la facturación y arriba en la parte verde me va haciendo la sumatoria de todo. Y así lo vamos a hacer para todos los elementos. Por ejemplo, si yo tengo acá un sartén eléctrico, El sartén eléctrico es un equipo que normalmente lo tenemos a 120 voltios. Es el voltaje normalizado para Costa Rica, 120-240. Es un equipo que nosotros lo tenemos a 120 voltios y tiene potencias específicas. Si nosotros no conocemos la potencia de cada equipo, entonces nos fijamos en la placa de características de atrás del equipo y ahí nos va a decir el voltaje, el amperaje y la potencia. Si no nos dice la potencia, pues nos da el voltaje y el amperaje y por medio de la ley de potencia eléctrica podríamos calcular la potencia. Y si no, pues en internet también nosotros podemos encontrar muchísima información sobre potencias de equipos eléctricos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a internet, tomo cualquier página de internet y le pongo ahí una descripción o una búsqueda, que me haga una búsqueda. Por ejemplo, en este caso le estoy diciendo que me diga la potencia de electrodomésticos. Entonces vemos que tenemos un montón de tablas donde tenemos diferentes potencias para electrodomésticos. Son potencias que son muy aproximadas, pero que yo las puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, en esta que tenemos acá, vemos que tenemos aspiradora, batidora, bomba de agua, calefacción eléctrica, congelador, frigorífico, el horno, iluminación, lavadora, microondas, máquina de coser, secadora de cabello, televisor. Entonces, aquí me está dando las potencias. Si no los conozco, pues yo puedo poner las potencias aquí de acuerdo a lo que encuentro aquí, información de potencias de equipos consumidores para viviendas. Algunos andan muy aproximados, otros son bastante certeros. Entonces aquí, por ejemplo, vemos potencias para el termo, tenemos para los televisores, secadoras, ventiladores, cafeteras, planchas, refrigeradoras, etc. Entonces, en Internet tenemos muchísima información de la potencia de los artículos, de los equipos que nosotros tenemos conectados en nuestras viviendas. Entonces aquí lo vamos a poner, no nos vamos a meter a hacerlo muy exacto, sino que vamos a poner unas potencias más o menos relativas. Entonces a este le vamos a poner que su potencia es de 1200 watts, que las horas de uso del sartén eléctrico pues también es poco tiempo. Entonces si yo digo que lo voy a utilizar 15 minutos, entonces podría ser 0,15. Entonces ahí le estoy dando ya al sartén esa parte. Que una plancha, por ejemplo, una plancha eléctrica
una plancha eléctrica, 120 voltios, una potencia de 1500 watts y que la utilizamos una media hora al día también. Por ejemplo, yo puedo decir que mi refrigerador, vamos a poner aquí refrigerador. ¿Cuál es la particularidad del refrigerador? Que el refrigerador está conectado las 24/7, ¿verdad? Pero yo no puedo ponerle aquí que está 24 horas conectado porque en realidad el refrigerador no está conectado siempre. Él tiene un termostato que se va a encargar de conectar y desconectar ese refrigerador cada cierto tiempo para mantener la temperatura. Entonces ya se han hecho algunos estudios y ya se ha determinado que más o menos el promedio de utilización de un refrigerador, sumando todos esos intervalos que él trabaja, anda cercano a las 8 o 7 horas diarias. Entonces le vamos a poner una potencia de unos 300 watts de potencia y le vamos a decir que funciona 8 horas diarias. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a otro elemento, por ejemplo, el router. El router que utilizamos nosotros para el Internet, para la conexión a Internet. También siempre está conectado a 120 voltios. Tiene una potencia muy baja, que generalmente anda por entre los 10 watts de potencia por ahí. Y este equipo sí está conectado 24/7. Entonces, este sí yo le voy a poner que está conectado 24 horas, porque este siempre tiene que estar conectado, el router. En cuanto a la iluminación, en iluminación, también la iluminación no está conectado todo al 100%, ¿no? Sino que está dependiendo de la utilización. Puede ser que en la vivienda las personas salgan a trabajar y no quede nadie en la vivienda, no queda ninguna luz encendida, o que por el contrario, hay alguien que trabaja en la casa y entonces está ahí con la luz encendida. Entonces eso depende de cada característica. Incluso yo podría segmentar la iluminación y decir, bueno, iluminación para la cocina, iluminación para la sala, iluminación para los cuartos, las habitaciones, iluminación exterior, etcétera, para hacer una mayor segmentación. Entonces, dependiendo de la sección, así nosotros le estaríamos dando la aplicación. Vamos a poner aquí iluminación general, nada más, y podríamos decir que tenemos unos 200 watts de potencia en toda la instalación de la casa, que tenemos iluminación de tipo LED, que es de bajo consumo, y entonces que son unos 200 watts de potencia, y que más o menos unas 3 horas al día sería el promedio de uso de toda esa iluminación. Y así lo podríamos hacer con todos los equipos. Tendríamos que entonces hacer un listado de todos los equipos, equipo de sonido, si tenemos olla arrocera, si tenemos un coffee maker, si tenemos alarmas, si tenemos lavadora. Todos los equipos nosotros los vamos a ir metiendo en esta tablita que tenemos acá y al final nos va a dar entonces más o menos el promedio mensual que debe venir en la factura. Si yo lo que estoy haciendo es una auditoría energética en la vivienda, o sea, porque me llamaron, porque tienen la presunción de que estaban pagando mucho por la energía, pues yo puedo hacer esta verificación con relación al recibo eléctrico de la familia y poder decirles, bueno, es que mire, me está dando 26.889 y el promedio que usted está pagando son 28.000, 30.000. O sea, está bien, o sea, no hay ningún desperfecto, todo está bien. Pero si me está dando 26.889 aquí y la facturación está llegando en 70.000, en 80.000, pues entonces hay un problema. Entonces ya estamos identificando un problema en la facturación. Entonces ya eso tendríamos que obviamente hacer todo el procedimiento de reclamo ante la empresa distribuidora para hacer toda la verificación de lecturas y demás. Pero ya tendríamos una referencia. Otra situación que podría ser que digamos nosotros, bueno, es que la cocina eléctrica no está en 1.5 horas, la estamos usando 5 horas al día.
Y entonces ahora mi facturación me dice que son 46.971, prácticamente 50.000. Entonces mi consumo está alto. Entonces yo puedo venir aquí y decirle, mire, es que todos los demás están bien, están dentro del promedio, pero yo considero que la cocina eléctrica la están utilizando muchísimo. 5 horas es muchísimo. Entonces, tenemos que bajar ese consumo de la cocina eléctrica o del calentador de agua, que es lo más común, ¿verdad? Que los chicos duren mucho tiempo en la ducha, etcétera. Entonces, ahí ya nosotros podemos identificar también posibles fugas de corriente, de consumos en los equipos por una utilización mayor a lo debido. Entonces vamos a volver a ponerlo en 1.5. Entonces así lo haríamos para todos los equipos. Esta matriz es de equipos consumidores y podríamos aquí entonces ya completarla con absolutamente todos los equipos que intervienen en la instalación eléctrica para realizar entonces la auditoría y darnos una certeza de que lo que se está pagando es realmente lo que se está consumiendo. O que en una instalación nueva, lo que se prevé instalar en la instalación nueva, le va a estar generando al cliente o al dueño de la propiedad un monto mensual en su facturación electrónica para que él ya tenga claro cuánto más o menos va a estar pagando mensualmente y tome las previsiones. Después no nos vengan a decir, bueno, es que usted nunca me dijo que ese calentador que íbamos a poner ahí gastaba tanto, ¿verdad? Cosas así por el estilo. ¿Se entiende, señores? Sí, sí, muy bien, se entiende. Sí, profesor, ¿se entiende? Perfecto, gracias. Sí, ingeniero, entendido. ¿Tienen dudas de cómo llenarla o está clarito así con este pequeño ejercicio que hicimos? Para mí está claro, profesor. Ok, perfecto. Entonces, esta matriz se las voy a estar aportando ahí al grupo para que ustedes la llenen y la otra semana ahí me indican a ver cómo le fue con la matriz de equipos consumidores para ver si más o menos cómo la llenaron. La pueden llenar en cada una de sus viviendas, con los equipos de cada una de sus viviendas y cerciorarse que lo que están pagando mensualmente corresponde al uso que le están dando a los equipos. Entonces recuerden que hay equipos que sí están conectados 24/7, otros que no están conectados 24/7. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener en cuanto a eso. No tiene que ser exacto, ¿verdad? No tiene que ser completamente exacto las horas de uso y eso, entonces lo hacemos como un promedio, como un estimado. Ok, Pero entonces esta la... esa matriz uno la puede tener fija o uno tiene que descargarla o algo así. no te entendí, don Jimmy, ¿me puedes repetir, por favor? La matriz, si uno la va a tener en la computadora fija para uno llenarla cada vez que uno quiera o tiene que descargar algo o cómo de. Ok, esta matriz es un archivo en Excel. Entonces, usted lo va a tener ahí en su computadora, ¿verdad? Y cada trabajo que vaya a realizar, usted lo va completando. Entonces, puede tenerla ahí como su herramienta de trabajo. Ok, está bien, gracias. Nada más, recuerde que los espacios que deben de llenar son los espacios que están en color gris. Los espacios que están en color blanco están protegidos porque contienen las fórmulas. Entonces, estos espacios en color gris, más este espacio donde está el precio, el kilo hora, que es el que ustedes van a encontrar en su facturación. Todos los demás que tienen fórmulas, no van a poder escribir. Si yo me posiciono acá y trato de escribir, entonces me va a dar un mensaje de error. Bueno, error no, sino que me va a indicar que la celda está protegida porque contiene fórmula. Entonces, esta matriz se las voy a estar aportando a ustedes ahí en el grupo para que la trabajen. Ok, vamos a ver otra matriz. Voy a cerrar esta por acá. Y vamos a ver otra matriz que se llama sección del cálculo de conductores. La vamos a ver así rápidamente
para que vean, también funciona igual que la otra matriz. Tenemos la sección esta que estoy marcando acá, que está en color gris, esta sección, más esta otra sección que dice distancia circuito ramal, que está en color gris, son las únicas que ustedes deberían de llenar. Las otras que están en color amarillo, turquesa, esas secciones no las van a poder llenar porque están protegidas contra escritura, porque contienen fórmulas. Entonces ven que igual están protegidas. Entonces únicamente van a llenar las que están en color gris acá y acá. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta matriz? Esta matriz lo que nos va a permitir a nosotros es calcular el calibre de cable para la cometida principal, para los circuitos ramales, y muy importante, que es la caída de tensión de cada circuito. La famosa caída de tensión para los circuitos ramales que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a hacerlo un poquito más grande y luego la vamos a acomodar para que se vea un poquito mejor. Entonces, esto está también fácil de desarrollar. Cuando nosotros vamos a hacer un dimensionamiento de una instalación eléctrica, nosotros siempre tenemos que considerar qué es lo que vamos a conectar, qué vamos a conectar, qué equipo vamos a conectar, o no tanto el equipo, sino cuántos equipos y cuánto tiene que poder protegerme mi sistema eléctrico para que mis equipos funcionen adecuadamente. Eso es lo que necesito saber yo. Entonces, en mi instalación eléctrica, en mi diseño eléctrico, pues yo lo que voy a hacer es definir algunos parámetros para asegurarme que el calibre de conductor que yo voy a utilizar sea el adecuado, o sea, que me soporte mi instalación eléctrica. Entonces, aquí en la parte de circuitos es donde yo voy a definir cuántos circuitos voy a estar haciendo en mi instalación eléctrica normal. La vamos a llenar aquí unos datos, nada más para complementar un poquito la matriz. Y luego al final, cuando estemos en la etapa de diseño de plano, pues vamos a llenarla ya de acuerdo a una instalación eléctrica real. Entonces, vamos a suponer que tenemos una instalación eléctrica y una vivienda tradicional, una vivienda de uso común, básica, ¿verdad? Que tenga pocos aposentos. Si yo me voy a la normativa vigente, la normativa me dice que debería de tener mínimo en la instalación eléctrica un circuito ramal de iluminación y un circuito ramal para tomacorrientes. Pero ¿qué pasa? Si yo en mi instalación eléctrica tengo únicamente un circuito ramal, bueno, la norma me dice que mínimo, ¿verdad? Pero si yo me voy a la norma y quiero hacer solamente un circuito para iluminación, por ejemplo, si hay un desperfecto en la instalación eléctrica, si hay un cortocircuito o si hay un terremoto, que Dios no lo quiera, o algún incendio, alguna cosa, y se disparó mi sistema de protección, entonces absolutamente la vivienda, toda la vivienda me quedaría sin iluminación, ¿verdad? Quedaría a oscuras completamente. Y eso a mí no me sirve, o sea, como usuario no me sirve. Entonces no es un factor de seguridad tener únicamente un circuito de iluminación. Igual sucede con el de potencia, el de tomacorrientes generales. Lo ideal sería que yo tenga mínimo 2 circuitos, tanto de iluminación como de potencia, para asegurarme que si se me disparó una parte de iluminación, me quede por lo menos la otra parte de la casa con iluminación y poder salir y desalojar. Entonces, la recomendación es siempre mínimo 2 circuitos de iluminación y 2 circuitos de tomacorrientes para generales. Entonces, yo voy a decir aquí, en esta primera casilla, que yo le voy a poner iluminación número 1, un circuito número 1 de iluminación y un circuito número 2 de iluminación. Entonces yo voy a tener un circuito de iluminación, otro circuito de iluminación, voy a tener tomacorrientes generales, un circuito para tomacorrientes generales,
y voy a tener otro circuito para tomacorrientes generales, 2, en este caso 2. Entonces voy a tener 2 circuitos de iluminación y 2 circuitos de tomacorrientes generales para mi vivienda. Entonces voy a tener también un circuito de 2 circuitos de electrodomésticos pequeños. Electrodomésticos pequeños para la cocina. Voy a tener 2 circuitos, que son los que me pide también la normativa, tener 2 circuitos para electrodomésticos pequeños en el área de cocina. Ahí es donde vamos a estar conectando el coffee maker, la licuadora, olla arrocera, sartenes, etc. Eso es lo mínimo que me pide la norma. La norma me pide también que debo de tener un circuito para lavandería. Un circuito para lavandería, que debo tener un circuito para el área del baño, que debo de tener también un circuito para la cocina eléctrica, circuito para la cocina eléctrica y un circuito para el calentador eléctrico. Calentador eléctrico. Estos son los circuitos mínimos que debería tener una vivienda unifamiliar. O sea, en este caso, 2 de iluminación, 2 de tomacorrientes generales, 2 de electrodomésticos pequeños, lavandería, baño, cocina eléctrica y calentador eléctrico. Si hay posibilidades, pues obviamente yo tendría que meter más circuitos acá de tomacorrientes, de electrodomésticos, o poner un circuito individual, por ejemplo, para el microondas. Podría tener un circuito especial para el microondas, o podría tener un circuito especial para el área de un, digamos, de un pequeño taller de costura o así por el estilo. Entonces, vamos a trabajar con estos circuitos que pusimos acá. Entonces, de iluminación, están conectados a 120 voltios, los 2 de iluminación a 120 voltios, toma corrientes generales también a 120 voltios, electrodomésticos pequeños también a 120 voltios, lavandería a 120, el baño a 120, la cocina a 240 y el calentador eléctrico a 240 voltios. Entonces, nótese que ya en la parte que está protegida se van cambiando las configuraciones para el cálculo de las fórmulas que tenemos acá. En el número de fases, si es un circuito 120 voltios, esto es una fase, sería el 120 voltios, acá en Costa Rica es fase más el neutro, entonces es una fase. Entonces tenemos una fase para todo lo que es de 120 voltios y 2 fases para lo que es de 240 voltios. En cuanto a la potencia la defino de acuerdo a los equipos que yo tenga instalado. Entonces en iluminación le habíamos puesto 200 watts de potencia en el otro, le vamos a poner 100 a uno y 100 al otro para distribuir esos 200 watts de potencias. En tomacorrientes generales, bueno, le vamos a poner 1500 watts de potencia a cada uno de ellos. Electrodomésticos pequeños, la norma me dice también que deben ser de mínimo 1500 watts de potencia. Lavandería, 1500 watts de potencia. Para el baño, la norma no me dice la potencia, pero generalmente anda por los 750 a 1000 watts de potencia. Cocina eléctrica, aquí sí ponemos el máximo que me dice la normativa, los 8000 watts de potencia, la normativa. Y el calentador eléctrico, los 6000 watts de potencia que me dice la norma. ¿Por qué tenemos que poner la potencia máxima? Porque estamos para calcular el calibre del conductor que nosotros necesitamos para cada uno de estos circuitos que estamos haciendo acá. Entonces ya la fórmula me ha calculado, de acuerdo a estos datos, que son sencillos, que le acabamos de dar, me ha calculado el amperaje que va a estar consumiendo cada uno de estos circuitos en su potencia máxima, o sea, como si estuvieran funcionando al máximo, como si la cocina estuvieran los
los 3 discos funcionando con su horno y todo al mismo tiempo, igual el calentador y todo lo que es iluminación. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque tenemos que calcularlo con el punto más crítico, o sea, como si todo estuviera conectado, como si todo, absolutamente todo estuviese conectado, ese es el punto más crítico. Entonces ya nos calculó aquí el amperaje, o sea, el consumo que vamos a tener en cada uno de esos circuitos que tenemos acá. Y luego viene un dato que se llama previsión futura. En este caso yo le puse un 10%. ¿Eso qué es? Que yo tengo que prever que cada uno de esos circuitos tenga un crecimiento futuro. O sea, que puede ser de que a futuro, en lugar de tener 100 watts de potencia en la parte de iluminación 1, que yo ponga algunos equipos más, algunas iluminaciones exteriores o algunas decoraciones de iluminación, y entonces va a aumentar esa potencia, ya no van a ser 100, sino que van a ser 150. Entonces, esa previsión futura yo la estimo en un 10%. Entonces, lo que hace es calcularme a este amperaje un 10%, que en este caso corresponde a 0,92 amperios. Entonces, esto es la previsión futura que se debe calcular en todos los circuitos ramales de nuestro sistema. Luego viene otra columna que se llama factor de corrección por temperatura. Esto es un factor de corrección que se debe aplicar al cálculo de circuitos cuando la instalación eléctrica la vamos a estar realizando en condiciones no normales de temperatura. O sea, si estamos trabajando en una vivienda tradicional que está ubicada tradicionalmente, no vamos a tener factor de corrección por temperatura. Pero si estamos haciendo una instalación, por ejemplo, de conductores o de un circuito ramal en una caldera, ahí vamos a tener temperatura, o en sitio, en una empresa donde estemos en un área donde tengamos hornos o donde tengamos sistemas de estos de extrusión para manejo de plásticos que siempre trabajan a alta temperatura. Entonces, en esas condiciones donde tenemos una temperatura superior a la temperatura ambiente, entonces nosotros deberíamos de calcular este famoso factor de corrección por temperatura. Y lo definimos igual que el de la previsión futura, con un porcentaje. Entonces yo podría decirle que sea un tanto por ciento de esto que tenemos acá. En este caso no lo vamos a aplicar porque es una vivienda, entonces no tenemos un exceso de temperatura en una vivienda. Pero si estamos utilizando esta misma matriz para otras condiciones, para calcular en una empresa, tendríamos que meter el factor de corrección por temperatura. Igual con el factor de corrección por cantidad de conductores. O sea, la norma me especifica a mí que yo en una canalización puedo tener cierta cantidad de elementos conductores que transporten energía. Entonces, si yo quiero que cada circuito ramal de estos esté en una canalización independiente, yo no aplico el factor de corrección por cantidad de conductores, porque voy a tener una canalización independiente para cada circuito ramal, y eso es la condición ideal. Si por A o por B yo necesito meter los 2 circuitos de iluminación en la misma canalización, entonces yo le puedo aplicar el factor de corrección por cantidad de conductores, porque ya tendría una disipación diferente de temperatura dentro de la canalización. Entonces, en este caso, para la vivienda no vamos a ponerle ni factor de corrección por temperatura, ni factor de corrección por cantidad de conductores, por eso que lo estamos haciendo acá. Luego seguimos acá con un famoso factor de seguridad. El factor de seguridad es lo que me va a permitir a mí calcular la carga neta, o sea, la carga total de mi sistema. Esa es la carga total de mi sistema. Entonces, lo que estamos haciendo es darle también un 25% hacia arriba. O sea, ya habíamos calculado un 10% de crecimiento futuro. Ahora le estamos dando un factor de seguridad, o sea, calculándola un poquito más hacia arriba, un 25%, también para asegurarnos que ese conductor
cumpla con la normativa, o sea, que no vaya a estar, digamos, con menos capacidad de transportar energía a la que yo requiero. Entonces le vamos a dar un factor de seguridad. Y una vez que nosotros aplicamos este factor de seguridad acá, pues ya podemos decir que lo que tenemos es la carga neta, o sea, todo lo que va a estar consumiendo mi sistema que yo acabo de diseñar acá. Pero ¿qué pasa entonces con mi instalación en carga neta? Yo la tengo dimensionada como si todo estuviese funcionando al 100%, ¿verdad? O sea, como si la cocina estuviera a los 8.000 watts totales, que el calentador los 6.000, que todas las luces puestas, que toda la refrigeradora al mismo tiempo, que la lavadora, que el coffee maker, que las pantallas, como si todo estuviese trabajando al mismo tiempo. Esa es la carga neta, o sea, es el total, la forma más crítica de mi sistema cuando la llevamos al máximo. Pero en la vida real no funciona así, o sea, todas las cargas no van a estar trabajando al mismo tiempo, todas las cargas no van a coincidir. Entonces yo determino un factor de potencia, en este caso se le puso de un 50%, se le puede poner un 40, un 60, un 70, eso depende. ¿De qué depende? De la utilización, de la cantidad de personas que estén en la vivienda, de cuánto la utilicen, porque puede ser que sean dos personas, el señor y la señora recién casados y que salen en la mañana a trabajar y que regresan en la noche, entonces todo el día las cargas están prácticamente desconectadas, únicamente las que son cargas fijas, como la refrigeradora, el router y otras. Y entonces yo podría incluso que ese factor de potencia ser menor, ser de un 25, un 30%. En este caso yo lo puse a un 50%, entonces lo que me está diciendo es que todas esas cargas que yo he determinado, yo estimo que van a estar más o menos a la mitad, a un 50%. Entonces ya me calcula ese 50% y esto es lo que nosotros conocemos entonces como la carga demandada. Eso es la carga demandada. La carga que yo considero que es el promedio de utilización de toda la instalación eléctrica. Eso va a ser mi carga demandada. Y luego viene la distancia del circuito ramal en metros. Entonces yo tengo que definir cuánto recorre mi circuito ramal desde el centro de carga hasta su punto más lejano. En ese caso tenemos aquí iluminación y yo podría decir que este circuito de iluminación recorre 15 metros, que el otro de iluminación también recorre 15 metros, que el otro que no recuerdo de qué era, vamos a ver de qué era, tomacorrientes generales que sean de 20 metros, que el otro es de 25 metros. Luego tenemos electrodomésticos, vamos a ponerle 22 metros, vamos a ponerle números ahí al azar, 18 metros. Luego teníamos aquí lavandería, vamos a ponerle 30 metros, generalmente están más alejadas las lavanderías. El baño le vamos a poner 20 metros. Y luego venía la cocina eléctrica, le vamos a poner unos 15 metros y el calentador de agua unos 27 metros. Entonces yo le defino las distancias de cada uno de esos circuitos, o sea, cuánto recorre desde el tablero, desde el centro de potencia, de la caja de breaker, desde ahí hasta el punto final de ese circuito ramal que yo tengo ahí. Y entonces ahora mi sistema ya me está calculando por medio de la fórmula la caída de tensión. Entonces me da la caída de tensión en voltios acá. Entonces me dice cuántos voltios voy a estar perdiendo yo en esas distancias y me calcula también la caída en porcentual. ¿Por qué es importante el porcentual? Porque la norma no me dice cuántos voltios puedo perder yo. La norma lo que me dice es cuál es el porcentaje que yo puedo tener de caída de tensión para cada circuito. En el caso de los circuitos ramales, la norma me dice que el porcentaje máximo permisible es de un 3%. Y obsérvese que aquí estamos a un 0,13, 0,13, 0,18, 0,22, 0,19, 0,16, 0,26, 0,18, 0,13 y 0,24. O sea, está
de acuerdo a la norma, está menos del 3%. Entonces, quiere decir que esta instalación eléctrica que estamos diseñando sí estaría cumpliendo con la norma, sí estaría de acuerdo a la norma y que la alimentación estaría correcta. Entonces, ¿qué hace esta matriz? Me hace exactamente eso, me define, de acuerdo a los circuitos que yo defina en mi instalación eléctrica, me define los parámetros que yo debo considerar y me define la carga neta, la carga máxima demandada también, la distancia del circuito y me calcula automáticamente la caída de tensión para cada circuito ramal. Que esta caída de tensión nosotros también la podemos utilizar para el dato del tablero que nosotros vamos a estar dimensionando de la instalación eléctrica. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentarios? Profesor, esa tabla la puedo utilizar para calcular también desde el medidor hasta la casa. Bueno, en este caso que estuviera en una distancia de qué sé yo, 25, 50 metros. Sí, claro, ya vamos a esa parte. Ahorita estamos en esta distancia de circuitos ramales y ya vamos a la cometida. ¿Algún Ok, otro? profesor. Con gusto. ¿Algún otro? ¿Algún comentario? ¿Se entiende bien, señores? Entendido, ingeniero. Gracias, don Edilberto. Ok, entonces veamos algunas cosas que también tenemos en la tabla, como yo se las voy a estar pasando para que conozcan bien la tabla y sepan de dónde sale cada elemento. Entonces, bueno, ya sabemos que lo que vamos a editar es únicamente lo que está en color gris. Lo demás está protegido mediante fórmula. En la parte superior, ustedes van a tener algunos calibres de conductores que son los más utilizados. Por ejemplo, acá tenemos el AWG desde el 14 hasta el 6 y aquí tenemos el AWG desde el 4 hasta el 3 ceros. ¿Por qué tan grueso? Porque vamos a estar calculando también la cometida. Y nos da alguna otra información, por ejemplo, algún amperaje, lo que está en color rosado, que son los amperajes máximos para cada calibre de conductor. Y algo fundamental es el área en milímetros cuadrados. Esa área en milímetros cuadrados es lo que nosotros utilizamos para calcular por medio de las fórmulas que están acá. Entonces vamos a tener, y esto está tomado de la sección 310.15 del NEC, que ahora viene a ser la 310.16 en la nueva versión, pero es exactamente lo mismo. Entonces esto está tomado del NEC, del código eléctrico, y es más o menos los parámetros que tenemos ahí. Luego tenemos otra información que van a ver por aquí, que es, por ejemplo, la resistividad del cobre, que es de 0,0175 y la resistividad del aluminio, que es de 0,028. Estos son dos valores que también están contemplados en las fórmulas de cálculo acá para los conductores. Y aquí tenemos algunas formulitas, por ejemplo, la fórmula para el cálculo de la intensidad de diseño, que están ya aplicadas ahí, pero están aquí únicamente para que ustedes sepan que se utilizaron esas fórmulas. Y la fórmula del cálculo del factor de seguridad, que ya lo vimos, y la principal, que es la fórmula para el cálculo de la caída de tensión, que está acá en las últimas ventanas de acá. Entonces, esta es la fórmula para el cálculo de caída de tensión y que está aplicada por acá. Entonces, es más o menos algunas cosas que están dentro de la plantilla. En la plantilla, voy a hacerlo un poquito más pequeña, también en la parte de abajo vamos a tener datos totales. En esta última línea vamos a tener algunos datos totales que no se deben de sustituir. O sea, son datos que ya están por defecto en la plantilla y que se deben de conservar ahí. Entonces, son datos que están protegidos también y que no vamos a poder editarlos. Entonces, para que lo sepan, esos números que están acá abajo
son datos de referencia que tampoco se van a poder editar. Nos vamos a editar únicamente lo que está marcado en color gris en ese punto y también en la parte de la distancia del circuito. Okay, en esta plantilla Excel, en esta primera página que vemos aquí abajo, la voy a marcar por acá. Dale un momentito para que aparezca. En esta primer pestaña que tenemos acá, que acabo de marcar con una flecha color rojo, tenemos cálculo del conductor, que es esta primer plantilla que estamos viendo acá. Esta primera. Y luego tenemos otra acá que se llama acometida principal, que es precisamente la que el compañero Salas nos acaba de hacer la consulta. Si podíamos nosotros calcular también la acometida principal. Entonces, efectivamente, ya aquí está contemplado también el cálculo de la acometida principal para este ejercicio que estamos haciendo acá. Entonces, vamos a ver cómo funciona esa otra parte. Voy a salirme de por acá. Y entonces venimos aquí donde dice acometida principal y vamos a entrar a esta otra pestaña de acá. Entonces, vamos a hacerlo también un poquito más grande para que se logre apreciar. Y vamos a ver qué es lo que nos dice esta otra de acá. Bueno, tenemos los mismos datos que teníamos en la otra hoja en cuanto a los conductores, los calibres de conductores, el amperaje y las áreas en milímetros, pero ahora tenemos donde dice circuito, acometida principal. Entonces, acometida principal, el voltaje, que es 240, porque es un sistema trifilar, 120-240, y como es 240, el número de fases es de 2 fases, y la potencia que me dice aquí, 22.450. Esa es la potencia que yo tengo acá, la potencia total. Si yo me devuelvo al cálculo de conductor acá que hicimos anteriormente, vamos a ver que aquí abajo, voy a hacerlo más grande, y vamos a hacerlo para acá. Aquí están los 22.450, ¿lo ven? 22.450, 240 y 2 fases. Son los datos que yo les acabo de indicar que no debemos de cambiar. De todas formas, no va a permitir cambiarlos porque está protegida. Y tenemos otro dato, 93.54 amperios por ahí. Y vamos a tener este otro dato de 116.93 y 58.46. Todos estos datos que nosotros tenemos aquí y que salen de la primer plantilla que ya nosotros hemos completado, se trasladan automáticamente al otro punto de la acometida principal. Veanlo aquí, 22.450 watts en la potencia, 93,54 el amperaje. El amperaje ya con la previsión futura del 10%. Luego vendría el factor de corrección por temperatura, que no hay nada porque no lo aplicamos, y el factor de corrección por cantidad de conductores, que tampoco tenemos nada porque no lo aplicamos. Y luego tenemos aquí el factor de seguridad de 1.25, los mismos 116.93 que teníamos en la otra página, el factor de potencia al 50%, los 58,46 que teníamos en la otra página, o sea, la carga neta y la carga demandada que teníamos en la otra página. Todos los datos se trasladan directamente hasta acá. Entonces vean que hasta aquí, todos estos datos que tenemos vienen directamente de la otra página ya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Definir únicamente la distancia de ese circuito que ya no, aquí dice el ramal, pero ya es un circuito alimentador. Y ahora se convierte en el circuito alimentador, que es la acometida o los alimentadores que van a ir desde nuestro interruptor principal, que está a la par del medidor, hasta nuestro centro de carga. En este caso, le dijimos que son 30 metros. Está en color rosado, quiere decir que sí es editable. Lo que está en este caso en color rosado es que sí lo podemos editar. Si yo le pongo aquí que son 50 metros, vean que sí me deja editarlo.
Y con base a esto, pues nos va a calcular la caída de tensión que vamos a perder, los voltios que vamos a perder en esos 50 metros y nos va a dar el porcentaje de caída de tensión para saber si estamos dentro de la norma. Entonces, la caída de tensión, 0,07. Y para un circuito alimentador, la norma me dice que lo permisible es máximo un 5%. Entonces, estamos bien con la norma, estamos correctos aquí con la norma. Entonces, ¿qué nos permite eso? Primero, tener claro que el porcentaje de caída de tensión está ajustado, o sea, estamos bien. Entonces, con estos datos yo puedo decir que acá, vamos a ver, en carga neta y carga demandada, ya dijimos que la carga demandada es el 50%, yo definí un 50% de mi carga neta. O sea, pero yo tengo que calcular mis conductores para esta cometida, para este alimentador, a mi máxima potencia. Entonces, mi máxima potencia o mi máxima carga serían 116.93 amperios. Esa es el amperaje máximo que deben de soportar los conductores. Entonces, yo me vengo aquí a la tablita que tengo aquí arriba y busco cuál de estos me da ese amperaje, me soporta ese amperaje. Entonces, me dice que aquí el calibre número 2 me soporta hasta 130 amperios y el número 4 hasta 100, hasta 95. Entonces, si yo le pongo un número 4, va a estar por debajo, va a estar menos. Y si en algún momento llegara la carga a llegar a la totalidad, que es muy difícil que suceda, que esté a la totalidad de los 116, 117, pues estaría superando los 95. Entonces, para asegurarme de eso, yo optaría por poner un calibre de conductor número 2 para ese circuito RAM, para ese alimentador principal. ¿Se entiende esta parte de cómo elegir el conductor? Sí, profesor, se entiende. Gracias, don Jimmy. Entonces vean qué sencillo, porque los conductores nosotros los calificamos de acuerdo a su ampacidad, o sea, a su capacidad de transportar energía. Entonces, si yo voy a utilizar conductor de cobre, entonces yo utilizaría un conductor número 2 en cobre, que me da hasta 130 amperios, porque lo máximo que yo podría tener son 116, entonces estoy sobrado ahí. Si yo voy a utilizar un conductor de aluminio, yo tengo que aumentar el calibre del conductor hacia arriba. Entonces yo utilizaría en aluminio un conductor número 10 en aluminio. Esa es la norma. Esto para el circuito alimentador. Si yo me vengo acá, me devuelvo a la tabla anterior que teníamos, a la de cálculo del conductor que tengo por acá, y yo veo, por ejemplo, que acá, vamos a hacerlo un poquito más grande, por acá. A ver si se logra ver. Por acá se logra ver mejor. Por ejemplo, si yo vengo por acá y yo veo que mi carga neta, que está acá, está la carga de cada circuito ramal. Entonces, por ejemplo, si yo veo acá que mi cocina eléctrica, que la tengo acá abajo, me va a consumir en su carga neta, o sea, en su totalidad, estando trabajando todos los discos y todo el horno, 46 amperios prácticamente. Entonces yo vengo acá y yo digo que mi circuito ramal está acá. Mi circuito ramal deberá de tener ¿cuál calibre de conductor según estos que tengo acá? Para 46 amperios. ¿Cuál me serviría? Número 8, profesor. Correcto, Salas. Muy bien, Salas. Número 8. Acá lo tengo. Calibre número 8
me da un máximo de 55 amperios y yo necesito 46, entonces estamos bien. Ya el calibre número 10 me da 40, entonces estaría por debajo de eso. Entonces yo le utilizaría un calibre número 8 para mi circuito ramal de la cocina. Y para el calentador de agua, que me da 35 amperios, ¿cuál podría utilizar para el calentador de agua? El calibre 10, El calibre 10, muy bien, don Gilberto. El calibre número 10 me dice que es para 40 amperios. Pues ese me da perfecto. Y si yo me voy, por ejemplo, a los tomacorrientes generales y a los electrodomésticos que me dicen que me dan más o menos 17 amperios, ¿cuál calibre de conductor podría utilizar? ¿El 12 o el 14, profesor? El 12, muy bien. El 12. El 12 aquí Calibre dice 12. el 12 dice aquí, muy bien, don Juan, el 12 dice aquí 30 amperios, pero esos 30 amperios están tomados acuerden que los calibres de conductores van a 60 grados, 75 grados y 90 grados. Entonces, dependiendo de el revestimiento o el material aislante, comúnmente lo que decimos de cómo esté compuesto el forro de ese calibre, de ese conductor, así sería la temperatura que nosotros usamos. Pero generalmente el 12 anda por los 25 amperios. Entonces, el 12 es el que utilizamos generalmente para ese tipo de circuitos de toma corrientes y de iluminación. Y vean qué curioso que el de iluminación me dice 1.15 amperios. Y nosotros generalmente utilizamos un calibre número 14 o 12 para iluminación, ¿verdad? Que nos dan para 15 o 20 amperios. Pero ¿está bueno o está malo? Si yo le pongo un calibre mayor. No, está muy bueno, claro que está bueno. Lo que no podemos ponerle un menor. Excelente, don Juan, excelente, excelente. Nosotros, entre más grueso sea el calibre, será mejor, ¿verdad? Porque va a tener mayor capacidad de transportar corriente. Lo que no podemos es ponerle un calibre menor de conductor porque ahí sí nos generaría un problema. ¿Y está protegido el circuito? Claro que está protegido porque vamos a tener un interruptor de protección y vamos a tener el circuito trabajando muy, muy libre. Entonces, no le vamos a ir a poner, pues ya no se utiliza calibres 18, 20 o otro tipo de conductores, sino que utilizaríamos generalmente para iluminación. Podríamos utilizar incluso el 14 para las fases y el neutro, pero aquí todavía nosotros utilizamos para iluminación también el calibre número 12 y el número 14 para la puesta a tierra. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe precisamente porque el tema de iluminación ha cambiado muchísimo con la tecnología. Y ahora nosotros tenemos sistemas eh, de iluminación LED, o sea, focos de iluminación LED, lámparas de iluminación LED, que nos dan la facilidad de tener una potencia muy baja, o sea, tener el mismo rendimiento o mejor el rendimiento lumínico, pero con potencias mucho menores. Entonces, ya ahora los sistemas o los circuitos ramales de iluminación han bajado mucho sus potencias porque los equipos que utilizamos para iluminar son equipos más eficientes. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a utilizar calibres de conductores menores para estos circuitos ramales de iluminación. Entonces vean que en estas dos matrices que hemos visto hasta ahora son muy importantes porque en la primera podemos saber el consumo por cada uno de los equipos que tenemos en instalación eléctrica. Podemos saber cuál es su potencia, podemos saber el voltaje al que está conectado, las horas de uso, el consumo en kilowatt hora y incluso la parte económica. O sea, podemos utilizarlo en un censo de cargas y poder determinar un montón de cosas con esa primer matriz. Y esta segunda matriz nos permite identificar los circuitos ramales que vamos a mencionar, el voltaje, el número de fases, la potencia, el amperaje y hacer las previsiones de aumento de capacidad de acuerdo a su utilización, como la previsión futura de crecimiento, el factor de corrección por temperatura, el factor de corrección por cantidad de conductores,
el factor de seguridad para asegurarnos todavía un poco más que vamos a estar sobrados y la carga demandada. Y a partir de ahí poder calcular para cada circuito ramal cuál va a ser su caída de tensión, que eso es fundamental para poder determinar el calibre del conductor. Porque si yo tengo un circuito ramal como este y mi caída de tensión acá me dice que está en 3.5 o en 4, yo tengo un problema de caída de tensión porque mi circuito ramal es muy largo. Entonces, ¿cómo corrijo yo la caída de tensión? ¿Cuál es la forma más normal de corregir la caída de tensión? Les pregunto. ¿Alguno sabe? Aumentando el calibre del conductor. Excelente, don Juan, excelente, muy bien. Entonces aumentamos el calibre del conductor. Entonces, si yo vengo aquí y me dice que este circuito ramal de iluminación que yo tengo acá, que me daba 17 amperios y que me está dando aquí una caída de tensión de 4%, entonces cuando yo aumento el calibre del conductor y lo paso de un número 12 a un número 10, mi caída de tensión entonces va a disminuir. Entonces, el método más común, el más utilizado, es aumentar el calibre del conductor. Excelente, don Juan, excelente. Entonces, ven, ya ahora tenemos dos matrices que son fundamentales y que nos van a alivianar muchísimo el trabajo, porque por medio de estas matrices llenamos unos cuantos espacios y las fórmulas nos van a estar calculando absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para saber elegir correctamente el calibre de conductor, tanto para los circuitos ramales como para la acometida principal que tenemos acá de acuerdo al amperaje de la carga neta. Siempre vamos a estar utilizando la máxima porque es su punto más crítico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, señor, se entiende. Y Gracias, estamos Martín. claros. Muy bien, don Juan. Estamos claros. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, mire, ya son las 7:22. Vamos a dejarlo por aquí y la próxima semana estaríamos viendo, si Dios lo permite, la tercera matriz, que es la de confección del tablero. Voy a mostrárselos por acá rápidamente, que es el tablero eléctrico. Cómo vamos a estar completando por medio de una matriz también el tablero eléctrico y lo hacemos de una forma muy rápida, muy sencilla. Entonces, eso lo vamos a estar haciendo la próxima semana, la matriz del tablero eléctrico, que es este que tenemos acá. Entonces, aquí igual automáticamente nos va a estar calculando absolutamente todo. Únicamente que tenemos nosotros, llenar los espacios que yo les voy a estar indicando y por medio de esta matriz nosotros vamos a estar calculando todo nuestro tablero eléctrico. Una vez que completemos el tablero eléctrico, pues ya entonces podemos empezar a trabajar con el software para empezar a hacer un plano eléctrico desde cero, de una vivienda desde cero. Entonces los espero la próxima semana, si Dios lo permite. Muchas gracias por conectarse, por estar presentes a todos y que Dios los acompañe, que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias a usted, profesor. Igual para usted. Gracias, hasta luego. Gracias a usted, ingeniero. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Pasen bien. Gracias.